En el bullicioso corazón del centro histórico de la Ciudad de México, donde las campanas de iglesias centenarias se mezclan con el murmullo constante de los vendedores ambulantes, una figura se desliza entre la multitud con la naturalidad de quien domina su entorno. Alejandro Molinari Ramón, conocido en los rincones más oscuros como el Macetas, es mucho más que un narcomenudista. Es una pieza esencial en la estructura criminal de la Unión Tepito, una organización cuya influencia ha logrado permear las entrañas mismas de la capital. El Macetas no es un rostro conocido por la mayoría, pero su nombre es susurrado con temor por quienes han tenido la desgracia de cruzarse en su camino. A sus 34 años, ha logrado convertirse en uno de los operadores clave del cártel, reportando directamente a figuras como el Fernandito y el Bola, líderes que han marcado con sangre y miedo las calles de la ciudad. Su territorio predilecto, la zona centro, donde bajo el disfraz de la cotidianidad, mueve droga, controla esquinas y cobra piso a comerciantes que se ven obligados a pagar por su protección. Si te apasionan las historias reales de crimen y justicia en México, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que estás por descubrir va más allá de una simple captura. Es una batalla silenciosa por el alma de la ciudad. Mientras tanto, en otro rincón de la capital, la presidenta Claudia Sheinbaum revisa informes de seguridad con el ceño fruncido. La capital, que representa el corazón político, económico y cultural del país, está siendo amenazada por estructuras criminales que desafían la autoridad del Estado. Sheinbaum sabe que para consolidar su liderazgo necesita algo más que palabras. Necesita resultados. Y uno de los objetivos principales en su lista es precisamente ese hombre escurridizo que se mueve entre los callejones del centro como si fueran su hogar. La estrategia que se ha trazado no es impulsiva. Bajo su mandato, se han redoblado esfuerzos de inteligencia, fortaleciendo la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, y unidades especializadas en crimen organizado. La meta no es solo detener a los responsables de delitos visibles, sino desmantelar por completo las redes que los sostienen. La Unión Tepito ha sido por años una de las organizaciones criminales más resilientes de la capital. Sus líderes han aprendido a sobrevivir a los embates de las autoridades, adaptándose y reconfigurándose con cada captura. Pero ahora, con el poder concentrado en figuras como el Fernandito, la estructura comienza a mostrar fisuras. Desde su detención en 2024, el vacío de liderazgo ha generado conflictos internos y descuidos en las operaciones diarias. El Macetas, al asumir responsabilidades mayores dentro de la organización, se ha convertido en un blanco prioritario. Sus movimientos son monitoreados cuidadosamente. La inteligencia recabada apunta a que ha incrementado sus actividades en zonas de alta afluencia, particularmente en la calle República de Venezuela, donde utiliza una fachada discreta para mover mercancía y coordinar a sus operadores. Los informes señalan que no trabaja solo. Aunque mantiene una figura discreta, su relación con el Bola, otro de los cabecillas caídos de la organización, le otorgó una red de contactos que aún conserva. El Bola, famoso por sus métodos violentos de extorsión, fue asesinado en 2022, poco después de ser liberado. Esa ejecución no hizo más que reforzar el temor entre los colaboradores de la Unión. Quien habla, muere. En este contexto de tensión y sospechas, las autoridades comienzan a perfilar una jugada precisa. No se trata de montar un espectáculo mediático, sino de ejecutar una operación quirúrgica que permita capturar a El Macetas, sin comprometer a civiles ni alertar a otros miembros del cártel. Cada paso es planeado con precisión milimétrica. Cada patrullaje, cada reporte, cada patrullero encubierto se convierte en parte de un rompecabezas mayor que poco a poco empieza a mostrar su figura completa. Pero mientras las piezas se mueven en silencio desde los despachos y las calles, la pregunta sigue latente.
¿Será suficiente una sola captura para cambiar el rumbo de una ciudad entera? ¿O es apenas el inicio de una guerra más larga, más compleja, más peligrosa? El ambiente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana estaba cargado de tensión. Los informes diarios hablaban de movimientos, rutas, nuevos puntos de distribución y una preocupación constante: la reconfiguración interna de la Unión Tepito. Claudia Sheinbaum, con el respaldo total de su gabinete de seguridad, sabía que la única manera de combatir la estructura era anticiparse a cada jugada, como en una partida de ajedrez donde un solo error podría costar la estabilidad de una zona entera. Los reportes de inteligencia comenzaban a conectar patrones. Las entregas de droga en el centro histórico seguían una lógica repetitiva: zonas concurridas, horarios de alto tráfico peatonal y una cuidadosa selección de intermediarios. Alejandro Molinari Ramón, el Macetas, destacaba como el punto en común entre múltiples operaciones. Era él quien supervisaba los traspasos, quien coordinaba los pagos, quien se encargaba de mantener la maquinaria funcionando con precisión. Omar García Harfuch asumió personalmente la responsabilidad de coordinar un operativo que permitiera acorralar a El Macetas. No sería fácil. Los miembros de la Unión Tepito conocían cada rincón del centro como la palma de su mano. Tenían puntos de vigilancia disfrazados de vendedores, repartidores en motocicleta, que además de llevar mercancía, actuaban como ojos y oídos del cártel. Si alguien se acercaba demasiado, si algo se salía del patrón, el objetivo desaparecía. Se establecieron entonces patrullajes constantes, aleatorios, con oficiales vestidos de civil. Cada paso, cada rutina, fue documentada. Durante semanas, se recolectaron horas de video, testimonios confidenciales y datos en tiempo real. Poco a poco, el perfil de El Macetas se fue definiendo. No era impulsivo, evitaba usar vehículos a su nombre, cambiaba constantemente de domicilio y solo salía para supervisar cargamentos importantes. Uno de los primeros grandes hallazgos ocurrió gracias a una patrulla que, fingiendo un reporte de rutina, logró observar a El Macetas ingresando a un edificio en la calle República de Venezuela. Ese punto se convirtió en una prioridad. Se instalaron cámaras de vigilancia no oficiales en negocios vecinos y la información comenzó a fluir con mayor claridad. Se identificaron contactos, rutas frecuentes y horarios clave. En paralelo, Sheinbaum ordenó el fortalecimiento de la presencia policial en otras alcaldías con fuerte presencia del cártel. La estrategia no era solo asfixiar la operación del centro, sino obligar a los líderes intermedios a cometer errores por presión. Funcionó. En las semanas siguientes, se detectaron desplazamientos atípicos, como si los operadores intentaran adaptarse al nuevo panorama. El Macetas, en su intento de mantener el control, empezó a tomar decisiones por sí mismo, sin consultar con los niveles superiores. Esto lo hacía más visible, más vulnerable. En uno de sus recorridos, fue captado entregando personalmente una carga en la misma calle República de Venezuela. La policía ya estaba cerca, observando desde lejos, midiendo cada movimiento. Mientras tanto, en reuniones de alto nivel, Sheinbaum y Harfuch evaluaban el mejor momento para actuar. No podían permitirse una filtración ni un paso en falso. La captura debía ser limpia, precisa, sin margen de error. El operativo debía desarrollarse sin alertar al entorno, evitando enfrentamientos o persecuciones que pudieran comprometer a civiles. La tensión crecía. A cada día que pasaba, aumentaban las probabilidades de perder al objetivo, pero también se fortalecía la certeza del momento adecuado. La red de vigilancia estaba completa. Los movimientos de El Macetas eran conocidos al detalle. El entorno estaba controlado, solo faltaba una chispa, un error del objetivo para encender la trampa, y ese error no tardaría en llegar. Como una cuerda que se tensa demasiado, El Macetas se sintió cómodo, confiado, seguro en su entorno. Fue entonces cuando bajó la guardia y cometió el desliz que cambiaría todo. Pero eso aún estaba por verse.
Porque a veces, incluso en medio del caos, la ciudad guarda silencio, solo por un momento, antes de que todo estalle. La tarde del operativo amaneció densa, húmeda, con una neblina que parecía presagiar lo inevitable. En las oficinas de inteligencia, el pulso de los analistas se aceleraba. El Macetas había sido visto nuevamente en la calle República de Venezuela. No era una aparición cualquiera. Esta vez manipulaba bolsas con evidente contenido sospechoso. No había margen de duda. Estaba cometiendo un delito en flagrancia. El equipo ya estaba desplegado. Vestidos de civil, los oficiales mantenían la calma, mimetizados entre peatones y trabajadores del área. Cada uno conocía su posición, su función, su momento. Era la culminación de semanas de trabajo, vigilancia y paciencia. No podían fallar. A las 18:47 horas, el objetivo volvió a su rutina habitual. Sostenía una mochila negra en la espalda y se detuvo frente a un portón oxidado. Sacó una pequeña bolsa transparente. Dentro, cristales blanquecinos brillaban bajo la tenue luz del atardecer. Esa imagen fue suficiente. El comando recibió la señal. 2 agentes se aproximaron de forma sincronizada. Lo abordaron sin violencia, identificándose como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El Macetas reaccionó con desconcierto. Apenas alcanzó a intentar guardar la bolsa cuando ya estaba reducido. La operación duró menos de un minuto. Rápida, silenciosa, precisa. Durante la revisión de rutina, lo que se encontró confirmó todas las sospechas. 50 dosis de cristal, 180 de marihuana y aproximadamente 400 gramos de hierba a granel fueron incautados en el acto. Además, se le confiscó una motocicleta eléctrica que utilizaba para evadir patrullajes convencionales y una suma considerable de dinero en efectivo. Todo fue registrado, sellado y trasladado junto con el detenido. En la jefatura el ambiente se llenó de satisfacción contenida. No era solo la captura de un narcomenudista más, era la detención de una pieza clave en el engranaje de la Unión Tepito, un engranaje que, aunque reemplazable, representaba una grieta en la maquinaria del cártel. Alejandro Molinari Ramón fue puesto inmediatamente a disposición del Ministerio Público, donde comenzó el proceso de formulación de cargos. Los investigadores, respaldados por el cúmulo de pruebas recolectadas, construyeron un caso sólido que no dejaba lugar a lagunas legales. Ya no se trataba de rumores, de suposiciones, los hechos eran irrefutables. La noticia se esparció como pólvora. Los titulares hablaron de un golpe certero contra el crimen organizado en el corazón mismo de la capital. Cae el Macetas en el centro histórico, decían los portales, acompañados por imágenes borrosas del momento exacto de su detención. En redes sociales, la conversación oscilaba entre el aplauso y la incredulidad. Muchos celebraban el trabajo de inteligencia, la estrategia quirúrgica que había logrado neutralizar a uno de los operadores del cártel sin derramar una sola gota de sangre. Otros, sin embargo, veían la captura como una victoria simbólica, temerosos de represalias o de la llegada de un sustituto aún más violento. En las calles de Tepito, el silencio era espeso. El mensaje era claro. La estructura ya no era intocable. El cerco se cerraba. Y si habían logrado llegar a El Macetas, nada impedía que la siguiente ficha cayera pronto. La organización comenzó a mover sus piezas. Cambios de zona, suspensión temporal de operaciones y mensajes cruzados entre miembros evidenciaban el nerviosismo. Pero en los pasillos del poder, la sensación era otra. Claudia Sheinbaum recibió el informe completo a primera hora de la noche. Lo leyó detenidamente, anotando observaciones al margen. Luego levantó la vista y dijo con firmeza: "Este es solo el comienzo". Sabía que más allá de la victoria operativa, se había ganado también una batalla política. Demostrar que el Estado podía golpear a la Unión Tepito en pleno centro histórico era enviar un mensaje poderoso a todos los frentes. Mientras tanto, el Macetas permanecía en una celda fría, incomunicado, esperando su primera audiencia. Afuera, el mundo seguía girando, pero algo había cambiado.
Una puerta se había cerrado para él, y para la ciudad, otra se había abierto. Tras la detención de El Macetas, la maquinaria judicial se puso en marcha con velocidad inusitada. La Fiscalía General de Justicia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, comenzó a desmenuzar el contenido del celular incautado al detenido. Lo que hallaron en su interior confirmó las sospechas más inquietantes: mensajes en clave, rutas de distribución, listas de cobros y nombres. Muchos nombres. Cada contacto revelado abrió una nueva línea de investigación. La estructura era más amplia de lo imaginado. El Macetas no era solo un operador, fungía como intermediario entre células pequeñas y los mandos superiores. Su función era mantener la red viva, activa y productiva. Desde la entrega de droga hasta el cobro de piso, todo pasaba por su aprobación. Con estos hallazgos, Claudia Sheinbaum convocó a su equipo de seguridad a una reunión extraordinaria. Allí, entre mapas, gráficos y carpetas marcadas como confidenciales, se tomó una decisión contundente: aprovechar la captura para desmontar no solo una célula, sino toda la red operativa asociada a El Macetas. Las primeras acciones se centraron en reforzar la seguridad en los puntos calientes identificados en los mensajes. Se duplicaron los patrullajes en zonas como Lagunilla, Garibaldi y el Mercado de Sonora. Al mismo tiempo, se iniciaron operativos relámpago para verificar permisos, revisar antecedentes y cerrar negocios sospechosos de funcionar como fachadas para el narcomenudeo. Las reacciones no tardaron en aparecer. Algunos comerciantes respiraron con alivio al ver presencia policial permanente, mientras otros mostraban nerviosismo. Era evidente que la red de El Macetas había echado raíces profundas en la zona. Un restaurante, una bodega, una casa de empeño. Cada fachada escondía más de lo que mostraba. Mientras tanto, las autoridades exploraban otra vía: la presión financiera. Se comenzó a rastrear el dinero incautado, siguiendo el rastro a través de transferencias y depósitos. Con la ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera, se detectaron cuentas bancarias irregulares a nombre de prestanombres. El dinero sucio, como siempre, dejaba rastros. Paralelamente, se activó una campaña de comunicación para involucrar a la ciudadanía. Bajo el lema «La ciudad es nuestra», se difundieron mensajes en medios y redes sociales, invitando a la denuncia anónima y garantizando protección a quienes colaboraran. En pocos días, se recibieron decenas de reportes que ayudaron a confirmar la ubicación de puntos de distribución aún no detectados. En el barrio de Tepito el ambiente era tenso. Las calles, normalmente bulliciosas, parecían más contenidas. La ausencia de El Macetas había creado un vacío difícil de llenar. Los líderes restantes se veían obligados a reorganizarse en medio del asedio policial. Muchos optaron por el silencio, por congelar operaciones y esperar. Otros, más temerarios, intentaron continuar, pero el terreno ya no era el mismo. Las cámaras recién instaladas, los retenes móviles, la vigilancia encubierta, todo estaba diseñado para evitar que la estructura se reactivara. Por primera vez en mucho tiempo, la Unión Tepito no tenía el control total del centro histórico. Claudia Sheinbaum observaba los informes diarios con una mezcla de satisfacción y urgencia. Sabía que el golpe había sido certero, pero también entendía que el enemigo era adaptativo. Por eso instruyó a su equipo para que no bajaran la guardia. Cada captura debía ir acompañada de una acción estructural: más escuelas, más espacios públicos, más programas sociales. Atacar al crimen no solo desde las balas, sino desde la raíz. Los resultados comenzaron a sentirse. En las semanas siguientes, la Secretaría de Seguridad reportó una disminución significativa en los delitos de alto impacto en las zonas intervenidas. La ciudadanía, aunque aún cautelosa, empezaba a recuperar cierta sensación de normalidad. Ya no era extraño ver patrullas a diario ni escuchar el eco de operativos nocturnos. Pero más allá de los números, lo más valioso fue el cambio de percepción. Por primera vez en años, muchos creían que sí era posible recuperar la ciudad, que el Estado podía imponerse,
que los criminales no eran invencibles. Sin embargo, en la calma que seguía a cada operativo, una pregunta persistía. ¿Cuánto tiempo duraría esa paz? La respuesta, aún por escribirse, dependería de lo que vendría después. El eco de la caída de El Macetas todavía resonaba en las calles de la ciudad, pero para las autoridades el verdadero trabajo apenas comenzaba. Lo que se había logrado no era solo una captura, era un punto de inflexión, y como todo punto de inflexión, traía consigo una nueva responsabilidad. Claudia Sheinbaum lo sabía. No se trataba de colgarse una medalla, sino de sostener el momento, de evitar que el sistema regresara a su estado anterior. En los días siguientes, la presidenta se reunió con líderes vecinales, comerciantes del centro y organizaciones civiles. Escuchó reclamos, agradecimientos, temores. Algunos pedían más presencia, otros mayor discreción. Todos coincidían en algo. El miedo persistía, como una sombra que no desaparece con la luz del día. Ella lo asumió con claridad. Una ciudad segura no se construye solo con operativos, sino con confianza. Esa confianza empezó a cultivarse desde el interior del gobierno. Se reforzaron los canales de denuncia, se blindaron los procesos judiciales y se puso especial atención en evitar fugas de información que pudieran alertar a los grupos criminales. La inteligencia se volvió más fina, más constante. No se trataba de tener más fuerza, sino de usarla con sabiduría. El caso de El Macetas fue emblemático también por eso. Porque no fue un golpe espectacular ni una persecución hollywoodense. Fue el resultado de una estrategia silenciosa, meticulosa, institucional. Y eso, en un país donde el espectáculo suele robarse los reflectores, tenía un valor especial. Demostraba que cuando el Estado actúa con rigor, puede recuperar el control sin necesidad de disparar una bala. Pero a pesar del éxito, la presidenta no bajó la guardia. Cada reunión de seguridad era una oportunidad para afinar detalles, para ajustar políticas, para analizar nuevas amenazas. El crimen organizado, lo sabía bien, no desaparece, muta. Por eso era indispensable mantener el ritmo, evitar el autoengaño de la victoria definitiva. Mientras tanto, la ciudad comenzaba a transformarse. Los vecinos del centro reportaban una atmósfera distinta. Las actividades comerciales fluían con menos presión. El cobro de piso, aunque aún presente en algunos puntos, había disminuido notablemente. Las caras de siempre ya no patrullaban las calles con la misma impunidad. Y aunque los rumores hablaban de una reestructuración dentro de la Unión Tepito, lo cierto es que el miedo ya no dictaba todas las reglas. Los más jóvenes, esos que crecieron viendo cómo los criminales parecían intocables, ahora tenían un nuevo referente. Por primera vez, la ley había demostrado que podía vencer a quienes parecían invencibles. Y eso, más que cualquier campaña publicitaria, tenía un impacto directo en su percepción de futuro. En los medios, el caso continuaba siendo analizado. Algunos expertos destacaban la articulación entre niveles de gobierno. Otros advertían que no se debía bajar la guardia. En las calles, la conversación era más práctica. ¿Escuchaste que agarraron al Macetas?, preguntaban en los puestos de tacos, en las peluquerías, en los camiones. Y la respuesta, invariablemente, venía con una mezcla de sorpresa y esperanza. La presidenta Sheinbaum en su discurso semanal hizo una pausa especial para hablar del caso. Esto es un mensaje claro. Quien infrinja la ley será alcanzado, sin importar cuánto se esconda o cuántas redes lo protejan. No hay intocables. Y no vamos a descansar hasta recuperar cada rincón de nuestra ciudad. El aplauso fue inmediato. Pero lo más importante no fue el aplauso, sino el eco que dejó. Porque si algo había demostrado esta operación, era que el miedo también puede cambiar de bando. Que cuando el Estado se planta, el crimen retrocede. Que cuando la inteligencia prevalece sobre la improvisación, la justicia avanza. Y es ahí donde esta historia encuentra su verdadero desenlace. No en una celda ni en un informe policial, sino en la semilla de confianza
que empieza a germinar en los corazones de millones de ciudadanos. Porque cuando el pueblo siente que su gobierno lo protege, entonces empieza a creer, y cuando empieza a creer, es más difícil que vuelva a aceptar el silencio como respuesta. Si esta historia te pareció impactante y crees en el poder de la verdad y la justicia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos cada caso, cada golpe al crimen, cada paso hacia una ciudad mejor. Y no te vayas aún. Haz clic en el video que te sugerimos en pantalla para conocer cómo la inteligencia artificial está ayudando a prevenir delitos en tiempo real en la Ciudad de México. Nos vemos ahí.